Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más aquí a KDFI. Gracias a el cuerpo directivo por la invitación, gracias a ustedes por la participación. Y hoy tocaremos un tema bastante extenso, intenso y apasionante. Un tema que no hay muchos temas que se impartan sobre no hay muchas personas que impartan estos temas. Sin embargo, por su importancia, le platicaba yo al CEO de Cadefi que este tema pues tiene mucha, mucha tela de donde cortar. Vamos a hablar de fideicomisos desde la óptica general, es decir, un estudio integral de la figura del fideicomiso desde su origen hasta sus consecuencias, pasando por todas las partes reguladoras y al final nuestra segunda participación será en la relativa a sus efectos fiscales, los efectos fiscales del fideicomiso. Iniciamos entonces con este estudio y la historia del contrato del fideicomiso. ¿Okay? Siempre la idea de separar la titularidad de los bienes ha estado presente en diferentes culturas. Piense que en Egipto y Mesopotamia ya se podían encontrar cuestiones muy rudimentarias de lo que podría considerarse como un fideicomiso. Esos bienes que en aquel entonces se entregaban a guardianes o administradores para asegurar su protección y por ende la utilización en beneficio de ciertas personas o propósitos. Ya iremos avanzando sobre la marcha para que entiendan claramente la figura. En el derecho romano se desarrolló la figura del fideicomisum, que permitía a una persona en su lecho de muerte encomendar bienes a alguien de confianza para que los administrara en beneficio de otros. No es igual al fideicomiso moderno, pero son las bases incipientes de estos bienes que en su momento eran administrados. Es una figura del derecho mercantil. Se rastrea hasta Roma, según los historiadores. Y una de las, digamos que de las vías que se utilizaban era dar alimentos a las concubinas y a los hijos nacidos fuera de matrimonio. Es decir, el fideicomiso era una especie de pensión que se le daba a las concubinas y a esos hijos producto de esa unión. Recuerden que lo anterior se debió a que las mujeres romanas no podían llevar a cabo negocios, pues ahora los hombres eran ciudadanos. En la Edad Media y feudalismo, los fideicomisos adquieren más relevancia en el contexto feudal. Los señores feudales encomendaban tierras a sus vasallos para su cuidado y uso, marcando el comienzo de la separación de la titularidad y el uso de los bienes. En la época más reciente, en el Common Law o Trust inglés, como se le conoce, se desarrolló principalmente en Inglaterra por ahí del siglo XIII, conocido como trust. Este concepto permitió a los terratenientes transferir la propiedad a un fiduciario para el beneficio de los herederos. La utilización del trust se expandió para abarcar varios propósitos, incluida la protección de activos y la planificación del sucesoria de los herederos. En Estados Unidos, obviamente, tomaron el modelo, se transmitió a las colonias americanas, ya ven que eran ingleses, la mayoría, y más tarde los trusts se volvieron fundamentales para planificar patrimonialmente, para proteger activos y para la administración de inversiones.
A lo largo del siglo XIX y XX, el concepto de fideicomiso se expandió por todo el mundo, con diversas variaciones legales. Por ejemplo, España ya la llamó a los fideicomisos fiducias. En la actualidad, en todo el mundo hay fideicomisos para diversos propósitos. Cada jurisdicción o cada país tiene sus propias reglas según la estructura del fideicomiso. En el derecho romano, el fideicomisum, estaban los fideicomisos testamentarios, creados por tus testamentos, pero nunca se desarrolló el concepto de fideicomiso inter vivos, como se aplican mientras el creador viva. Esto fue creado por jurisdicciones de derecho consuetudinario posteriores. La ley de fideicomisos personales nació en Inglaterra en la época de las Cruzadas en los siglos XII y XIII. En la ley del fideicomiso inglesa medieval, el fideicomitente era conocido como el FIFO de uses, mientras que el fideicomisario era conocido como el fi office to uses y el beneficiario como sestui que use o suesti que trus. Acuérdense que, hablando de Inglaterra, se basaba en un sistema 100% feudal. Cuando un terrateniente dejaba Inglaterra para luchar en las cruzadas, pasaba la propiedad de sus tierras para ser administrados sus bienes feudales en el entendimiento de que la propiedad le sería devuelta cuando él regresara. Sin embargo, los cruzados a menudo se encontraron con la negativa a entregar la propiedad a su regreso. Para el cruzadier, el derecho consuetudinario inglés no reconoció su reclamo. Las cortes del reinado en la tierra pertenecía al síndico, quien no estaba obligado a devolverla. El cruzado no tenía ningún derecho legal. El cruzado descontento pedía al rey quien remitiera el asunto a su lord canciller. El lord canciller podía decidir en caso según su conciencia. En ese momento el principio de equidad nació en el derecho inglés. Sin embargo, la noción original de la equidad se remonta a Aristóteles y se encuentra en el libro quinto, capítulo 10 de su Ética. De hecho, las universidades del siglo XIII a menudo escribieron comentarios sobre las obras de Aristóteles y fueron estas universidades las que se dieron a la tarea de formar abogados en esa época. El Lord Canciller en Inglaterra consideraba inconcebible que el propietario legal pudiera retractarse de su palabra y negar las afirmaciones del cruzadier, el verdadero propietario. Por lo tanto, fallaría a favor del cruzado que regresa. Con el tiempo, se supo que el tribunal del Lord Canciller reconocería continuamente el reclamo de un cruzado que regresa. El propietario legal poseería la tierra en beneficio del propietario original y se vería obligado a devolverla cuando se le solicitara. El cruzado era el beneficiario y era conocido como el fideicomisario. Se acuñó el término de uso de la tierra y con el tiempo se convirtió en lo que ahora conocemos como fideicomiso. Como ustedes ven entonces, esto trae como origen y escuela el derecho romano, fidei comitit, es decir, confiar a una persona en su buena fe para entregar un objeto a un tercero beneficiado. En el derecho anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, trust, que significa confianza, confiar la administración de bienes a una persona en provecho de otra. Esa confianza se ha perfeccionado a través de la regulación de dicho instrumento, con el objetivo de brindar seguridad a los participantes del fideicomiso, sobre todo con sus derechos y obligaciones de aquellos a quienes se les confía la administración de bienes o derechos en beneficio de otros. ¿Qué significa entonces la palabra fideicomiso? Según el diccionario de la lengua española, es disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de ella
encomendada la buena fe de alguien para que en caso y tiempo determinados la transmita a otra persona y le invierta del modo que se le señala. Elementos doctrinarios. Es una obligación impuesta expresamente o por implicación de ley, por la cual una persona llamada fideicomitente, en virtud de la cual el obligado, llamado fiduciario, debe manejar bienes sobre los que se tiene el control para beneficio de ciertas personas, llamadas fideicomisarios, las cuales pueden exigir el cumplimiento de la obligación. Fiducia. Fiducia en general es la institución que se encarga en la transmisión de la propiedad por la mancipatio, a cuyo acto se acompaña un convenio por el cual el accipiens se compromete a la devolución de la cosa recibida. Cuando acaezca una determinada circunstancia, ejemplo, fiducia cum amico contracta, es la que el accipiens del esclavo emancipado se compromete a manumitimirlo. En el otro aspecto, compromiso de devolución de la misma cosa emancipada. Mancipatio era un modo privado de transmitir la propiedad del derecho romano de la res, de las cosas, mancipi conforme al derecho civil, por lo cual solo se compartía su uso a los ciudadanos romanos, los latinos iunani, los latinos coloniari y los peregrinos que gozaban del derecho al comercio. Esto fue antes de la ley de las 12 tablas. Las cosas mancipi eran las más importantes para este pueblo agricultor y eran justamente las cosas destinadas a las tareas del campo. Enumeradas taxativamente eran esas en forma precisa: los fundos, terrenos, las construcciones elevadas sobre esos fundos, los esclavos, los animales que se doman por el cuello lomo y las servidumbres rústicas. Accipiens viene del derecho civil y es una palabra latina que designa a la persona que recibe un pago en general. El accipiens suele ser el acreedor. Economipedia, que es un sitio de consulta, dice que la fiducia significaba confianza y ha sido incorporado al derecho mercantil actual como un contrato de palabra u honor, todo a través de un depósito de confianza de una parte sobre otra. La parte que transmite la propiedad se llama fideicomiso, mientras que la parte que la recibe se llama fiduciaria, siendo objetivo el de saldar o cumplir determinada finalidad del fideicomiso o terceras personas. En México nace como una necesidad de gobierno para hacer negocios con Estados Unidos. Fíjense, en México cuando llegó el ferrocarril, teníamos compañías del país vecino que invertían en México, pero necesitaban tener garantizada su inversión en este México. De tal manera que un fideicomiso resolvió el problema. Sin embargo, en nuestro país no había compañías fiduciarias y no estaban legisladas, y mucho menos el fideicomiso, por lo que nuestro gobierno y las compañías ferrocarrileras mexicanas celebraron un trust deed con las instituciones fiduciarias americanas en el año de 1908, suscrito en el extranjero, pero surtió efectos a nuestro país a partir del Código Civil de 1884 y de la Ley de Ferrocarriles del 29 de abril de 1899, que tenía como obligación principal la emisión de obligaciones para la consolidación de deuda de ferrocarriles nacionales, colocando estas obligaciones en el extranjero, grabando muebles e inmuebles en nuestro país a favor de los fiduciarios como acreedores hipotecarios y en beneficio de los tenedores. ¿Okay? Esto lo pueden checar en el libro del Fideicomiso, Teoría y Práctica, de una editorial Yus, México 1991, página 102.
Después de este suceso entre México y las compañías ferrocarrileras americanas, el gobierno mexicano se dio a la tarea de legislar la figura. En 1926 nace la Ley de Instituciones de Crédito, que incluye esta modalidad, pero no tenía reglas de aplicación, por lo que fue hasta 1932 cuando se legisla la figura del fideicomiso. Ahora está en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Okay? 381 de esa ley. El fideicomiso es aquel donde el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendado la realización de dichos fines a la fiduciaria. Circular 1/2005 Banjico. Es una operación en virtud de la cual el fideicomitente transmite a una fiduciaria la propiedad o titular de bienes o derechos para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando dichos fines a la propia institución fiduciaria. Si se dan cuenta, entonces, lo que dice la Ley de Instituciones de Crédito y lo que dice la circular son réplicas, son exactamente iguales. ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué dicen los tribunales? Y dice este amparo del año 74, resuelto el 15 de junio del 79, naturaleza del fideicomiso. El fideicomiso es un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente crea un patrimonio fiduciario autónomo, cuya titularidad se concede a la fiduciaria para hacer un fin determinado. Pero al expresarse que es un patrimonio autónomo, con ello se señalan particularmente que es diverso a los patrimonios propios de las partes que intervienen en el fideicomiso. O sea, es distinto a los patrimonios del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario. Es un patrimonio autónomo afectado a un cierto fin bajo la titularidad y ejecución del fiduciario, quien haya provisto de todos los derechos y acciones conducentes para cumplir el fideicomiso, de acuerdo con lo que digan las reglas constitutivas y normativas. Los bienes, entonces, dados en fideicomiso, salen del patrimonio del fideicomitente para quedar como patrimonio autónomo o separado de afectación bajo la titularidad del fiduciario, en la medida necesaria para cumplimentar los fines de dicha afectación, fines de acuerdo con los cuales y de acuerdo a lo pactado podrá presentarse dicho titular como actor o demandado, así como vender, alquilar o ceder. Esta es la belleza del fideicomiso. Yo soy el fideicomitente, yo Morita, yo Manuel. Tengo en este momento aquí dos patrimonios. Un teléfono en mi mano derecha y un teléfono en mi mano izquierda. Ambos son mi patrimonio. Bueno, agarro uno de los teléfonos y se lo doy a la fiduciaria. Ahora solo tengo un patrimonio, el de mi mano derecha, porque el de mi mano izquierda ya pasó a poder de la fiduciaria. Luego entonces, ese patrimonio autónomo ya no se puede tocar en caso de un conflicto personal. Lo que sí se puede tocar es mi patrimonio, el mío, más no el patrimonio fideicomitido. Esta es una belleza porque protege patrimonios. Primera razón para pensar en un fideicomiso. El fideicomiso, en un resumen, es protección al patrimonio. Primera parte. Se separa del patrimonio personal y se vuelve un patrimonio autónomo. ¿Para qué fines? Lo que diga la carta de instrucción, lo que diga yo
cuando haga el contrato de fideicomiso. Otra tesis, naturaleza del fideicomiso. Cedo unos bienes de manera voluntaria por medio de un contrato. Otra tesis viejita de la quinta época, aislada. ¿Qué se entiende por fideicomiso? Otra tesis también de la quinta sala, de la quinta época, cuarta sala, también muy viejita, del famoso fideicomiso. Una más, dice, porque desde el momento en que éste se celebra, se constituye un patrimonio autónomo y sui generis, afecto a ciertos fines, cuyo dominio queda restringido porque lo adquiere el fiduciario y los bienes salen del patrimonio del fideicomitente para formar ese patrimonio autónomo. Lo que les decía, yo tenía 2 teléfonos, uno me quedo con él, que queda afecto a cualquier consecuencia, pero el patrimonio que fideicomití, el que le di a la fiduciaria, se vuelve intocable. No lo toca nadie. Más que los fines para los que haya sido constituido o creado. Aquí habla una más reciente de la figura jurídica del fideicomiso. Es una naturaleza jurídica distinta. Se mantienen separados los bienes propios, que es una belleza. Y entonces, tenemos varios tipos de fideicomiso. Tenemos el fideicomiso para personas jurídicas o morales. Y por ejemplo, por dar una idea, prestaciones sociales, inmobiliario, garantizar pagos en moneda extranjera, fondos de caja de ahorro, fin de año, titularización de activos, ejecución de proyectos, recursos públicos, fideicomiso de administración. Y cuando son personas naturales o personas físicas, de pensión y jubilación, de garantía, de inversión, testamentario, pensión y jubilación individual, educativo, de seguro de vida o accidente, de hospitalización. Vean cuántas facetas puede tener. Marco normativo del tema que estamos charlando, extenso. Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Institutos de Seguros y Fianzas, Ley del Mercado de Valores, Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Ley de Concursos Mercantiles, Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Organismos y Actividades Auxiliares de Crédito, Ley de Sociedades de Inversión, de Uniones de Crédito, de Ahorro y Crédito Popular, regular instituciones de tecnología financiera, Ley del Banco de México, Ley Orgánica de la Admisión Pública, Ley Orgánica de la Financiera Rural, Ley de Entidades Paraestatales, Ley del Consumidor, 4 circulares del Banjico, la 1-2005, la 2005 bis, 2005 bis 1, 2005 bis 2, Ley de Inversión Extranjera, el convenio de la Haya y las reglas a las que habrán que sujetarse las sociedades y fideicomisos que intervengan en un establecimiento operación de un mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa. Como verán ustedes, hay mucha tela de donde estudiar, mucho marco legal. Estas reglas se publicaron el 31 de diciembre del 96 y se han venido modificando mediante diversas resoluciones. Bueno, veamos entonces a los actores, son 3. Fideicomitente,
el que transfiere. Fiduciario, el que administra. El beneficiario, el que recibe los beneficios, llamada fideicomisario. ¿Qué es lo que le damos a la fiduciaria? Bienes o derechos. ¿Okay? Bienes o derechos. Entonces los actores son el fideicomitente o fiduciante o constituyente, el que aporta. ¿Okay? Trasviene los bienes o activos. Fiduciario, conocido como trustee, es la persona o entidad como empresa fiduciaria a la que se le confían los bienes del fideicomiso. El fiduciario se encargará de administrar y gestionar esos activos de acuerdo con las instrucciones que le dé el fideicomitente y por los términos del fideicomiso. Su deber es actuar en el mejor interés de los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? También llamados fideicomisarios, los que reciban los beneficios del fideicomiso. ¿Cuál es el objeto del fideicomiso o la finalidad? Puede ser planificación patrimonial, protección de activos, financiamiento a la educación, administración de inversiones o cualquier otro fin lícito que establezca el fideicomitente. Administrador, si es necesario, también llamado comité técnico. En algunos casos, sobre todo fideicomisos complejos, puede haber un administrador designado para los aspectos propios del fideicomiso o la inversión de activos. Ese administrador puede ser la misma fiduciaria o una entidad independiente. Objetivos del fideicomiso. Les voy a platicar de 4, pero hay varios. Mantenerlos activos a salvo de acreedores que quieran reclamar interés sobre de ellos. Recuerden que los bienes sin fideicomiso no se pueden embargar. 2. Proteger los activos familiares para que no sean vendidos o gastarlos. 3. Asegurar fondos que serán luego heredados a los hijos para que dispongan del patrimonio cuando alcancen cierta edad. Resguardar los fondos para un propósito específico como la educación de un hijo, la inversión en un negocio, entre otros casos. Garantizar que una persona dependiente, quizá con discapacidad físico-mental, pueda recibir una atención médica. Y en algunos casos el fideicomiso permite reducir el pago de impuestos al fideicomitente. Una desventaja, pues que requiere dinero y tiempo para ser creado. Además, no es fácilmente revocable. Hay 2 tipos de fideicomiso, el irrevocable y el revocable. Ya llegaremos a esa parte. Los elementos entonces son fideicomitente, el que transfiere, fiduciario, el que administra, fideicomisario, el que recibe los beneficios. Los bienes del fideicomiso son los que aporta el fideicomitente: inmuebles, acciones, derechos o dinero. El fiduciario puede recibir cualquier bien que esté en el comercio y que no esté impedido a recibirlo por alguna disposición legal. Y el comité técnico o administradores son aquellas personas facultadas para girar instrucciones al fiduciario para ese control o administración del patrimonio fideicomitido. Pueden ser los mismos fideicomitentes o personas diversas de él. ¿Para qué sirve el fideicomiso? Para muchos negocios, ¿ok? Sobre todo para cuestiones familiares. Estas son 2 de sus principales características. Miren, transmitir propiedad. Yo tengo